14:03 y tenemos el gusto de hablar con quien es el más referente hoy, porque es una noticia a nivel internacional y en materia política es el más directo en estos temas relacionados con el presidente Alberto Fernández, porque la noticia de hoy es las elecciones en Bolivia, el triunfo del MAS, y está en contacto con nosotros Felipe Solá. Felipe, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes a los dos. Bueno, y qué alegría, qué normalidad en cuanto a que se pone en marcha otra vez el proceso democrático en Bolivia, o qué tranquilidad, ¿qué podemos decir? Primero la alegría, porque uno no puede evitar una alegría enorme cuando después de un año tan duro en el que estuvieron a punto de ser asesinados, Sí. el presidente Fernández, que en ese momento era el presidente electo, y el presidente López Obrador no toman la decisión de que un avión mexicano lo saque a Evo Morales, a García Linera y a sus familias como fuera de Bolivia. Estaba amenazado de muerte, es decir, llegaron a rodear el aeropuerto de Cochabamba antes que se fuera, por ejemplo, cuando estaban arriba del avión. Así que recordar esos días de noviembre, recordar también la acusación que hizo el Frente de Todos. No sé si nos llamábamos ya Frente de Todos. Sí, nos llamábamos Frente de Todos, habíamos ganado las elecciones. Me tocó a mí como canciller en potencia pedir que se aprobara lo que se aprobó, que era la denuncia del golpe de Estado en Bolivia, y la oposición se dijo que no había golpe de Estado. Recuerdo perfectamente todo eso. Y además, perdón, el gobierno de turno reconoció el golpe, ¿no? Sí, reconoció a la presidenta que surgió. Nosotros dejamos de reconocerla en cuanto subimos. Hemos estado casi un año sin reconocer al gobierno de un país que es hermano y que tiene una cantidad de nacionales bolivianos acá, residiendo en la Argentina, que son como hermanos nuestros, son gente que trabaja y que vemos cotidianamente. Y la verdad es que ha sido muy duro, pero no podíamos reconocer ese gobierno de facto, que además predica permanentemente el odio y el odio racista, ¿no? Lo dice un informe de la tan criticada a veces por el propio nudo de militantes nuestros, Michelle Bachelet. Michelle Bachelet es un informe que publicó en agosto. Muchos no se tomaron el trabajo de leerlo. El informe denunciaba la matanza de Sencata en el Alto de La Paz, y la matanza de Sacaba en Cochabamba, y denunciaba torturas, denunciaba detenciones, denunciaba un lenguaje incendiario y racista permanente desde la presidenta para abajo. El informe es bastante duro y solo apuesta a que hubiera elecciones el 18 de octubre como ayer. Entonces, nosotros levantamos en su momento ese informe en un comunicado diciendo que Argentina tenía razón en que en ese momento hubo un golpe de Estado y que el gobierno era de facto y que no lo reconocíamos. Y eso llevó a la presidenta, no sé llamarle presidenta, a la señora Áñez, a utilizar sus minutos del discurso anual del país, de Bolivia, en las Naciones Unidas, para acusar a la Argentina de injerencia. Me acuerdo, es verdad. Hace un mes, ¿no es cierto? También eso pasó como de largo, pero que la persona que ejerce, aunque sea de facto, la presidencia de un país hermano, utilice sus segundos en minutos en Naciones Unidas para eso, da que pensar. Sí, además que tendrá que ver, ¿no?, mencionar a la Argentina, ¿no?, en ese contexto. No, solo por el odio, porque acá ha estado viviendo Evo Morales y Álvaro García Linera, su ex vicepresidente, han estado viviendo acá, y la verdad que han sido bastante discretos, porque no han habido movilizaciones ni nada por el estilo. Han estado en calidad de refugiados, ya que han tenido los mismos derechos que un argentino, dice la ley para los refugiados. Claro. No es lo mismo que asilado. Entonces, y sin embargo creo que no han habido en este año manifestaciones, o no nos pusieron incómodos, por ejemplo, ¿no?, frente a una acción que podría haber sido mucho más ostentosa, ¿no es cierto?
llevaron muy inteligentemente esto en Bolivia, ¿no? Eligieron un muy buen candidato, un gran ministro de Economía. La gente sabe cómo anduvo la economía tal cual, los años sí. de Bono, ¿cierto? Y eso ha sido evidentemente un antecedente muy importante. Canciller, Facundo Ale lo va a saludar y le va a hacer una pregunta. ¿Cómo está, canciller? Mucho gusto de saludarlo. ¿Qué tal? Igualmente. Le quiero consultar algo que comentábamos al principio del programa. Si uno repasa algunos porcentajes que han obtenido en las últimas elecciones los gobiernos progresistas, incluso en las que no ganaron, se ve una adhesión bastante importante. Digo, en Argentina 48%, en Brasil 45%, en Uruguay 49%, en Bolivia ahora 52%. Sin vaticinar nada, porque claramente la agenda es muy dinámica y hay que ir día a día. ¿Se puede pensar en un retorno de la mejor época de los gobiernos progresistas en la región o hoy todavía queda demasiado lejos? Diría lo siguiente, depende muchísimo no solo del éxito económico, que es muy difícil de pensar en pandemia y en Sudamérica en este momento, pero sí del grado de reconocimiento y de representación popular que se tenga por parte de los gobiernos que le han ganado a los gobiernos más progresistas. Entonces son ellos quienes con sus errores también posibilitan que la gente recuerde mejor el anterior, ¿no es cierto? Indudablemente. Yo creo que hay un tiempo de rebeldía, parecería así que hay un tiempo de rebeldías. Hay un tiempo digamos, de problemas graves para mantener la democracia formal. Sí, hay problemas de poca estabilidad. ¿Por qué? Porque la problemática económica abarca a buena parte de Sudamérica, el endeudamiento en mucha medida también, en mucha medida en Centroamérica también, y la posibilidad de darle a la gente lo mínimo que la gente necesita se ha reducido. O sea que los gobiernos tienen problemas. El tema es cómo encaran esos problemas. Si los encaran con represión, si los encaran con amenazas, si los encaran buscándose un enemigo, buscándose un enemigo como elemento central de su existencia, de su razón de ser, y yo creo que la gente empieza a darse cuenta. Felipe, la última y lo saco de tema, ¿cómo vivió el sábado, el 17 de octubre, con la forma virtual de manifestarse, las palabras del presidente Alberto Fernández, que parece como que nace algo nuevo después de esa fecha, como lo fue en otra época, al menos es lo que él dejó traslucir en su mensaje, y el tema de cómo vio a la gente, ¿no?, movilizada como se podía, algunos obviamente salieron con sus autos, ¿cómo lo vivió? Lo viví muy bien, lo viví con alegría. Me hubiera gustado, obviamente, que estuviera la gente en la calle de otra manera, masiva, así de una manera, sin los autos que nos separan, pero bueno, no se puede. El peronismo fue muy responsable, peronismo y no peronismo, todos los que salieron, pero la mayoría volvían a Perón, me parece, sí, en sus declaraciones. Fue un día peronista y sobre todo estábamos muy atragantados de ver cómo algunos violaban todo tipo de cuarentena con tal sobre todo de manifestar odio y rabia, y nosotros no podíamos ni siquiera manifestar alegría. Bueno, lo pudimos hacer, y a mí me parece que si es inicio de reconstrucción. La palabra clave para el peronismo hoy, al ser responsable del gobierno, es la reconstrucción. Facundo, la última. Todos en el gobierno tenemos que ser muy conscientes de que la prioridad es dejar de caer. Claro. Dejar de caer, ¿no es cierto? Y escuchar a la gente que la está pasando muy mal. Ser muy realistas, no ser tan ideologistas, ser muy realistas en cuanto a nuestras obligaciones, hacer política, no ideología, que es una cosa diferente, que Perón nos lo enseñó. Es decir, no salir todos los días a decir lo que uno piensa, sino salir todos los días a colaborar para llegar a un fin. No funcionamos a la defensiva, necesitamos la iniciativa política. Yo me acuerdo de haber dado un paso, mi humilde paso para la unidad del peronismo, lo hicimos el 9 de febrero del año 18, en la Universidad de Víctor Santa María, con Alberto Fernández y otro grupo, y éramos 7, 8 que nos juntamos, y después recorrí todo el país durante ese año 18, hasta que en mayo del 19 hubo un gran paso que dio lugar a que nos juntáramos en el frente de todos y triunfáramos. Así que ahora hay que acompañar al presidente, hay que acompañarlo para alcanzar consensos, hay que pensar en la economía, porque
nos sobra pensamiento sobre lo fiscal, el presupuesto y lo demás, que ha sido el tema del año, el enorme gasto que se ha tenido que meter el gobierno por la pandemia y la detención de la economía. Bueno, pero la economía son personas también, son personas que deciden. La economía va más allá del presupuesto y el peronismo siempre supo relacionarse con esas personas y es lo que tenemos que hacer. No es lo único que tenemos que hacer, es lo que tenemos que hacer además de lo que estamos haciendo. Yo creo que si para algo sirve este 17 de octubre es para que comience la reconstrucción de la Argentina, la reconstrucción económica. Facu, ahí está la última, te la dejo a vos, dale. Sí, canciller, perdón que lo traigo nuevamente al barro de la política nacional. Alfredo Cornejo, dijo que el peronismo de hoy representa al sector parasitario que vive de quienes crean riqueza y algo parecido dijo el expresidente Mauricio Macri. ¿No se está subestimando mucho al peronismo? Sí, se subestima el peronismo, pero además lo que se quiere decir es algo mucho más difícil ahí, ¿no? Mucho más profundo, perdón. Ahí hay un matiz racista. Ahí está diciendo Alfredo Cornejo que él representa a los que supuestamente trabajan y producen para que los demás reciban el IFE o los ATP o lo que fuera, con lo cual lo que está diciendo es que unos son virtuosos y los otros por ser pobres no son virtuosos, serían lo contrario. Es muchísimo más grave que subestimar. Subestimar sería un error político. Lo que está haciendo es mostrar su racismo, que es más grave. Muy bien, Felipe, le mando un abrazo, muchas gracias. Gracias a ustedes, hasta siempre. Felipe Solá, la palabra creo del día respecto de la repercusión internacional, sobre todo en América Latina, del triunfo de El MAS, el partido de Evo Morales. El MAS.